Bueno, vamos a declaraciones que hizo hace algunos días el expresidente Patricio Aylwin. Dijo: Allende hizo un mal gobierno que cayó por las debilidades de él y su gente. Estas fueron entonces parte de las afirmaciones que hizo el exmandatario sobre Salvador Allende y que han dividido a la concertación y que hoy están en el centro de la discusión política. Este lunes el exmandatario Ricardo Lagos salió en defensa del líder de la Unidad Popular y aseguró que fue un demócrata y que nada justifica el golpe de Estado. Críticas directas a la gestión de Salvador Allende y que hoy queremos analizar con uno de sus colaboradores, el ex ministro de Educación, Jorge Arrate. Jorge, muy buenas tardes y gracias por este contacto. Buenas tardes, Mirna. Discúlpeme no poder alcanzar al estudio, pero tenía un compromiso a esta hora, de modo que aquí estoy. No se preocupe. Bueno, vamos a partir por lo que ha generado más polémica para ir desglosando, por supuesto, Jorge, estas declaraciones del expresidente Patricio Aylwin. Dijo que Allende hizo un mal gobierno y que el gobierno cayó por debilidades de él y de su gente. ¿Qué puede decir usted al respecto? Yo discrepo naturalmente de las declaraciones del presidente Aylwin. Creo que es una mirada muy unilateral. He leído con cuidado la entrevista del País y la impresión que me da a mí es que el único que no tiene responsabilidad en lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre del 73 y en los años posteriores fue el propio presidente Aylwin y la democracia cristiana. ¿Tuvieron responsabilidad, Jorge? Una mirada equivocada. ¿Tuvieron responsabilidad? ¿Tuvieron responsabilidad? ¿Tuvo responsabilidad? El expresidente Patricio Aylwin, le pregunto. Pero por supuesto, Mirna, yo no lo digo sin ningún ánimo de ofender a una persona por la que siento respeto y afecto, pero naturalmente, porque la responsabilidad de lo que ocurre en un país no es solo de quienes gobiernan, también es de la oposición. Y esto, los primeros en decirlo fueron los 13 demócratas cristianos, que el 13 de septiembre del año 1973 emitieron una declaración histórica donde dicen que todos tienen la responsabilidad. Se ha cortado mi comunicación, pero acaba de regresar. Sí, quiero justamente hacerme cargo de lo que usted señala. Efectivamente hubo una carta escrita por 13 demócratas cristianos. Le voy a mencionar algunos: Belisario Velasco, Bernardo Leighton, Renan Fuentealba, Ignacio Palma, Andrés Aylwin, hermano. Claudio Huepe. Exactamente, y varios otros importantes referentes de la democracia cristiana de ese tiempo. Andrés Aylwin. Jorge, le quiero seguir preguntando porque acá el expresidente hace otros alcances. Dice que el golpe se habría producido sin la ayuda de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos lo empujó, pero la mayoría del país rechazaba la política de la Unidad Popular. Eso era evidente. Yo creo que es una distorsión histórica realmente, una mirada completamente equivocada en este caso sobre los hechos que efectivamente ocurrieron. Porque basta leer las memorias de Henry Kissinger, me parece que es el capítulo 8, no recuerdo ya, donde él cuenta cuando el presidente Nixon en Estados Unidos le dice: hay que hacer gritar, hay que hacer sufrir a la economía. Luego, entre septiembre y noviembre de 1973, se planifica el secuestro que termina en asesinato del comandante en jefe del ejército René Schneider, cuando Allende aún no había asumido, no había ejecutado ningún acto de gobierno. Aquí es indudable que desde 1964 en adelante, desde la elección presidencial de 1964, de acuerdo a los informes de la propia CIA, dados a conocer en informes del Senado de los Estados Unidos estuvo interviniendo para evitar el triunfo de Allende y luego para derrocar su gobierno. Jorge, pero volviendo a lo que dice el expresidente, ¿se habría producido el golpe sin la ayuda de Estados Unidos, tal como queda consignado en una serie de otros documentos? Por ejemplo, los documentos desclasificados en esta comisión Church, en Estados Unidos. ¿Es posible que se hubiese producido el golpe sin la participación de Estados Unidos? Eso no lo sé, uno no puede hacer hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido o no. Lo que yo sostengo firmemente, porque es un hecho que está comprobado documentalmente e históricamente, yo creo que no podemos estar discutiendo cosas que son tan evidentes y tan claras como esta. Estados Unidos propició el golpe, tal es así que intentó un golpe antes que Allende asumiera.
Jorge, pero volviendo al tema que usted señalaba en un comienzo, usted dice que la democracia cristiana tuvo participación, en definitiva, en este golpe de Estado de 1973. Yo he dicho que tuvo responsabilidad, como la tuvimos todos. Y eso es lo que reconocieron los 13 demócratas cristianos. Y esa declaración tiene hoy día un gran valor histórico porque no se condice con las expresiones que el país publica del presidente Elwin. Todos tuvimos responsabilidad, unos más, seguramente otros menos, esa es materia de discusión, pero hubo responsabilidades colectivas y naturalmente en la masacre, en la represión brutal con asesinatos, tortura, exilio, exoneración que hubo posteriormente, nosotros, la izquierda, no tuvimos ninguna responsabilidad. Quiero preguntarle, Jorge, para cerrar este punto, él dice el expresidente, estuvimos interesados en cambiar la orientación del gobierno de Allende, pero no en derrocarlo. El golpe militar fue otra cosa. Yo creo que efectivamente había mucha gente en la democracia cristiana que lo que trató fue de lograr convergencias con la Unidad Popular en puntos específicos. Eso no debe ser desconocido porque también creo yo que es un hecho histórico. Hubo conversaciones muy intensas entre la democracia cristiana y el gobierno de la Unidad Popular. Ahora, el contenido de esas conversaciones lo conoce mejor en algunos casos el propio presidente Elwin porque él fue el que representó a la democracia cristiana. El hecho es que no se produjeron acuerdos. Y si Allende fue un mal político porque no logró generar esos acuerdos, también lo fue el estimado presidente Elwin porque tampoco logró él generar esos acuerdos. Ahora, hablemos de la responsabilidad de su partido, digamos, usted ya no milita en el Partido Socialista, pero en ese entonces sí lo hacía, porque el expresidente le da una importante responsabilidad, particularmente a Carlos Altamirano, y todas estas consignas de avanzar sin transar, que no favorecieron en nada en el mejoramiento de las relaciones, sobre todo con la oposición de ese minuto. Yo desgraciadamente pienso que el tema de Altamirano está marcado por una campaña que la derecha organizó en su contra desde el día antes o desde mucho tiempo antes del golpe militar. Y lamento que el presidente Elwin se haya hecho parte de esa campaña. Yo creo que es discutible, legítimo discutir el rol que cada uno tuvo y naturalmente el rol de Carlos Altamirano. Pero no hay que plegarse a esta idea que sembró la derecha que poco menos que Altamirano es el responsable del golpe, porque esa es una cosa absurda. A ver, pero él dice exactamente lo siguiente, dice, yo diría que las actitudes demagógicas de Carlos Altamirano hicieron más daño a Salvador Allende que las posiciones que puede haber tomado la democracia cristiana. Él se esforzó en radicalizar el conflicto y en eso indudablemente la víctima fue el gobierno. ¿Hay algo que usted reconozca de estas palabras? Yo reconozco que en la izquierda, Mirna, cometió errores, como todos cometieron errores, y cada uno sabrá qué es lo que hace con sus errores. Nosotros con nuestros errores nos hicimos una autocrítica. Yo quiero decir fraternalmente que tengo la impresión que la democracia cristiana no ha hecho lo mismo. No ha hecho esa autocrítica y sigue queriendo aparecer como una especie de perfecto centro entre la izquierda y la derecha que no cometió ningún error. A mí me parece una visión equivocada. El expresidente Jorge dice que nunca, desde el Partido Socialista dice, nunca nos miraron como eventuales aliados. Para que triunfara el socialismo en Chile había que eliminar a la democracia cristiana. Usted que fue parte del gobierno de la Unidad Popular, ¿cree que hubo algo de eso que dice el expresidente? Me parece un planteamiento muy subjetivo, totalmente subjetivo. Fíjese usted, Mirna, que la democracia cristiana se dividió en pleno gobierno del presidente Allende. Entonces, hubo una parte de la democracia cristiana, una parte significativa de sus diputados, que se fueron de la democracia cristiana y formaron la izquierda cristiana en el año 1971, cuando Allende ya se acercaba al año de gobierno. Entonces, nunca la posición, yo no escuché nunca a nadie en la Unidad Popular decir que había que hacer desaparecer a la democracia cristiana. Había que ganar a la democracia cristiana y a los demócratas cristianos. A lo mejor no lo hicimos bien. Yo creo que hubo manifestaciones de sectarismo, que se cometieron errores, pero eliminar a la democracia cristiana para que triunfara el socialismo en Chile,
Yo nunca escuché eso. Jorge, ¿usted cree que personeros tan importantes de la democracia cristiana como lo fue el expresidente Eduardo Frei Montalva sabían que se estaba gestando un golpe de Estado? La verdad es que no me gusta especular sobre estas materias porque se trata de responsabilidades históricas muy severas. El expresidente Frei envió una carta, que también es un documento público y conocido, a Mariano Rumor, un alto dirigente de la democracia cristiana italiana, donde hay constancia de lo que era su opinión sobre el gobierno de la Unidad Popular y también constancia de su opinión sobre lo que estaba haciendo la dictadura de Pinochet en ese momento. Esa carta cualquiera puede leerla y allí están sus opiniones. Jorge, no estoy escuchando, Mirna. Sí, ahora sí. Sí, Jorge, el hijo del ex militar Sergio Arellano Stark dijo que él, su padre, le había entregado información en ese minuto a Eduardo Frei Montalva sobre la posibilidad de un golpe de Estado. Por eso le preguntaba. No lo sabía, lo registro, pero no lo sabía y no tengo mayor información que agregar. Es una información, como le digo, que está circulando precisamente hoy día en los medios y es justamente las palabras del hijo del general Sergio Arellano Stark, Sergio Arellano Iturriaga, que dice que reveló que su padre informó al expresidente Eduardo Frei Montalva y al dirigente de la democracia cristiana Genaro Arriagada en los días previos de la acción militar que se llevaría a cabo la asonada militar en la fecha señalada. Bueno, ¿qué quiere que le diga? No conozco al señor Arellano y no puedo dar fe de su información, pero la registro. Jorge, ¿por qué cree usted entonces que después de tantos años el expresidente Patricio Aylwin, que fue además una persona clave en la transición a la democracia, usted formó parte de su gobierno, ¿por qué cree usted que abriría estos temas que sin duda generan una profunda división al interior de la concertación desde ya y de la oposición, ¿no? Mire, Mirna, a mí me parece doloroso que este tema lo haya planteado el presidente Aylwin en este momento, porque siempre es doloroso constatar cuando hay una visión que pierde un cierto equilibrio en la mirada. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido aquí. Pero le quiero decir que a mí lo que me parece más serio en las declaraciones del presidente Aylwin son sus juicios sobre Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, el personaje más repulsivo que ha habido en la historia de Chile. Y decir de él que cuando asumió la concertación él representaba orden, seguridad, respeto, autoridad, yo pregunto, ¿qué orden? ¿Qué orden? ¿Respeto para quién? ¿Seguridad para quién? ¿Autoridad sobre quién y en beneficio de quién? Entonces, después el presidente Aylwin dice que no debió ser juzgado y agrega porque habría puesto en peligro la continuidad del gobierno. Imagínese usted, si a fines de los años 90 ponía en peligro la continuidad de ese gobierno, el juzgar a Pinochet, ¿cómo puede sostenerse que Pinochet no obstaculizó ni intervino en el gobierno del presidente Aylwin? Con ejercicio de enlace, con boinazo, posteriormente en el del presidente Frei, con el tema de los pinocheques y de la imperiosa necesidad que tuvo Frei de ordenarle al Consejo de Defensa del Estado, más allá de sus propias atribuciones, que no continuara el proceso contra el hijo de Pinochet. Chile era un país amenazado, con un golpismo latente. Y eso evidentemente lo hubo en el gobierno del presidente Aylwin. Y en ese aspecto, y un poco recogiendo también lo que fue su participación en el primer gobierno democrático después de 17 años de dictadura, ¿cómo observaba usted en ese momento la tensión, la relación que había con el, en ese momento, comandante en jefe del ejército? Yo, Mirna, compartía con el gobierno y con los partidos de la concertación una gran cautela. Yo antes de ser ministro del gobierno fui presidente del Partido Socialista y apoyé lealmente el gobierno del presidente Aylwin. Ahora, cuando miro 20 y tantos años después, la cautela con que actuábamos, el estar pisando siempre sobre huevos, digo, exagerábamos, pero soy general después de mi propia batalla.
O sea, ¿usted diría que fueron excesivamente cautelosos en este afán de cuidar, digamos, esta transición entre algodones, en que si se iba más lejos, digamos, se podía producir una nueva zonada a partir de lo que usted mismo ha señalado, los ejercicios de enlace, el tema de los pinocheques y otros aspectos que marcaron esos primeros años? Efectivamente, había un golpismo latente en Chile. Eso es lo que todos apreciábamos en ese momento y yo lo compartía. Y por lo tanto, la prudencia frente a esta situación me parecía una condición valorable y la compartía con el presidente Aylwin. Lo que estoy diciendo es que en la mirada retrospectiva, en que uno se mira a sí mismo, mira la historia con distancia, a lo mejor estábamos exagerando y podíamos haber ido más allá. Pero esa es una apreciación que uno puede hacer, como dice bien en este caso el presidente Aylwin, cuando uno no estaba ahí. Hay que estar en los zapatos en ese momento para saber qué es lo que se hace. Jorge, ¿qué le parecen las palabras que también pronuncia el expresidente respecto de Pinochet? Puntualmente dice, Pinochet fue un dictador, pero fue popular. Y por algo, dice, obtuvo el 44,01% de los votos. Bueno, Mussolini, Hitler, Brezhnev obtuvieron votaciones mucho más altas, pero yo creo que efectivamente el presidente apunta a un hecho que era parte del Chile de ese tiempo y que yo creo que en cierto modo sigue teniendo vigencia hoy día. Hay en Chile una fuerte derecha autoritaria, una de las derechas más derechistas del mundo, que es una derecha de raigambre antidemocrática, una derecha integrista, una derecha dogmática, y esa derecha estuvo firmemente detrás de Pinochet. Jorge, vamos al tema que tiene que ver con todo lo que dice el expresidente que se intentó hacer en materia de justicia y de reparación. Hablemos de la Comisión Rettig desde ya, pero también esta máxima que se instaló en los primeros años de la transición y que es propia del expresidente, buscar la justicia en la medida de lo posible. ¿Qué opina usted después de 20 años? ¿Estuvo bien plantearlo así? ¿También se actuó con demasiada cautela? Era parte de la cautela, creo yo, y él lo explica en la entrevista, porque dijo esa frase, para precisamente evitar que se produjeran situaciones conflictivas. Entonces, es primera vez que yo leo que él ha dado una explicación más desarrollada de lo que significó esta frase. Ahora, estrictamente desde el punto de vista de los derechos humanos, yo creo que no, yo no comparto que para que una transición pueda ser considerada eficaz, baste con la verdad. Yo creo que es necesaria también la justicia. Y a eso nunca hemos renunciado, ninguno de los que incluso participamos en ese tiempo en la concertación. Y nos opusimos siempre a las leyes de punto final, a los intentos ocultos de tratar de terminar con los procesos, porque queremos justicia. Y seguimos queriendo justicia. Jorge, él también dijo en la entrevista, el expresidente dijo, no habría sido viable juzgar a Pinochet, habría dividido terriblemente al país e incluso puesto en peligro la continuidad del gobierno. ¿Le parece que así habría ocurrido? No, ya le he dicho, Mirna, creo que si eso fuera como dice el presidente Aylwin, eso se contradice con su impresión de que Pinochet no obstaculizó ni fue un factor decisivo en su gobierno. Pinochet era un golpista al acecho, era un personaje que estaba por incentivar cualquier acción que estuviera destinada a combatir a los que él había declarado sus enemigos para toda la vida, que era a la izquierda, a los comunistas, a los socialistas, a los allendistas. Entonces, a mí simplemente no me parece. Jorge, también dice en esta entrevista que el presidente siente, digamos, que el país de alguna manera se ha reconciliado, pero cuando uno toca y ve que surgen temas como el golpe militar o como este mismo documental que se va a exhibir el 10 de junio en el Teatro Caupolicán, que muestra la otra cara de la dictadura, bueno, uno observa que en realidad esa reconciliación no es tal, digamos. Yo quiero saber, ¿por qué cree usted que ha costado tanto cerrar estas heridas? Yo creo, Mirna, que la reconciliación
es un término que tiene básicamente un sentido religioso. La política y la vida en sociedad son actividades laicas, no religiosas. Y yo creo que la reconciliación como un estado perfecto de convivencia humana sin conflicto, creo que no existe. Lo que los chilenos hacemos hoy día es convivir. Convivimos pacíficamente. La política democrática, con todas las tremendas limitaciones que tiene, lo que hace es eliminar a la muerte como una opción de instrumento en la política. Y esa es una conquista de la que debemos estar todos orgullosos y todos valorar, porque la política se hace a través de la lucha de ideas, de los argumentos, de las elecciones, de las movilizaciones, de la calle, de las huelgas, pero no se hace disponiendo de vidas humanas, como hizo la dictadura. Jorge, ¿en qué se equivocó Salvador Allende y la Unidad Popular para que se desencadenaran los acontecimientos que terminaron con este golpe de Estado? Mirna, yo he escrito libros sobre esto y creo que es muy difícil sintetizarlo, porque yo creo que Salvador Allende tenía una perspectiva global que era una perspectiva plenamente válida, legítima y muy valiosa, que fue apoyada por su extraordinaria estatura moral, por su coraje. Allende ennobleció la política. Entonces, un mal político no ennoblece la política. Los malos políticos son los que enturbian la política. Allende nos ha dejado un legado de nobleza. Eso es lo que nos ha dejado Allende. Allende nos ha dejado el cobre nacionalizado, que está en poder de Codelco y que hoy día es solo una fracción de la producción de cobre, pero ahí está, con miles de millones de dólares para todos los chilenos. Allende puso término al latifundio histórico, se reconstituyó de otras maneras. Allende planteó un programa igualador en la sociedad chilena. Hoy día no debemos imitar a Allende, porque la historia no se repite. La historia no hay que ponerle un calco y copiarla. Hay que inventar una historia, la historia del futuro. Y eso es lo que tienen que hacer los más jóvenes. Ahí está Allende, como símbolo, como esperanza, como un tipo que se jugó a fondo por sus principios. Eso es lo primero que hay que decir de Allende. No omitirlo, lo primero. Porque eso tiene un enorme valor, particularmente para una política tan deteriorada como la chilena. Jorge Arrate, queremos agradecer su tiempo esta noche con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Mirna.